Bienvenidos a un nuevo video de Todo sobre Derecho Civil. El día de hoy hablaremos del contrato de garantía. Pero, ¿qué es el contrato de garantía? Los contratos de garantía son aquellos contratos accesorios que se suscriben para asegurar el cumplimiento de un contrato principal. Así, solo son exigibles cuando no se cumpla la prestación principal. Las principales modalidades son la fianza, la hipoteca y la prenda. Los contratos de garantía son, pues, accesorios y subsidiarios. Accesorios son solo porque son exigibles cuando no se cumpla la obligación principal. Subsidiarios, el obligado en el contrato solo lo hace en caso de que el deudor principal no cumpla su obligación. La fianza. La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Intervienen tres sujetos. El acreedor tiene el derecho a que se cumpla la obligación. El deudor, el que debe y está obligado a satisfacer la deuda. Y el fiador, persona que responde por otra, comprometiéndose a cumplir si no lo hace el que la contrajo. La fianza puede ser legal, que es la que impone la ley; judicial, nos ordena cuando estamos en presencia de una resolución del juez; convencional, derivada del contrato; a título gratuito, beneficio para el acreedor; a título oneroso, el acreedor reporta como obligación retribuir al fiador. ¿Cuándo es nula la fianza? Es nula la fianza que recae sobre una obligación nula. La nulidad, por lo tanto, puede entenderse como el vicio, la declaración, el defecto que minimiza o directamente anula la validez de una determinada cosa, en este caso la del contrato. ¿Puede prestarse fianza en garantía de deudas futuras? Puede prestarse fianza en garantía de deudas futuras cuyo importe no sea aún conocido, pero no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida. Para poder demandar el pago de una fianza, esta tiene que ser líquida, es decir, establecer el monto total de la misma, pero también la posibilidad de garantizar deudas futuras en las cuales se desconozca el monto de las mismas. Un ejemplo sería cuando una persona solicita crédito para adquirir determinadas mercancías y de esa apertura de línea de crédito un tercero firma como fiador, desconociendo el monto de las deudas, pues estas dependerán de lo que se solicite y adquiera de ese establecimiento. La fianza puede también obligarse el fiador a pagar una cantidad de dinero si el deudor principal no presta una cosa o un hecho determinado. En la fianza, por su carácter accesorio y encaminado al cumplimiento de una obligación, puede establecerse el pago de una suma de dinero si el deudor no cumple con su obligación, que puede consistir en entrega de una cosa o un hacer o incluso un no hacer. Es decir, yo garantizo como fiador que una persona va a realizar una obra de arte. Por ser un contrato intuito personal, me comprometo que para el caso de incumplimiento entregaría un pago. La fianza no se presume, debe constar expresamente y limitarse a los términos precisos en que ésta esté constituida, sin que en caso alguno pueda extenderse a otras obligaciones del deudor, aunque hayan sido o fueren contraídas por el mismo acreedor. Todas las obligaciones del fiador pasan a sus herederos. La responsabilidad de los herederos del fiador se rige por el artículo 1176 del Código Civil de Yucatán. La fianza es un contrato que involucra el pago de una suma determinada en caso de incumplimiento, y esta obligación se transmite a los herederos. Por lo tanto, sería necesario el emplazamiento de la sucesión para reclamar el pago. Los efectos de la fianza.
con relación al acreedor y el fiador y con relación al deudor y el fiador. De los efectos de la fianza con relación al acreedor y al fiador. El fiador tiene derecho de oponer todas las excepciones que sean inherentes a la obligación principal, mas no las que sean personales al deudor. Las excepciones que pudieran obtener el fiador son para liberarse del cumplimiento de la obligación, pero solamente las correspondientes al negocio jurídico. La ley establece que las excepciones personales del deudor no serían oponibles. La excusión consiste en aplicar todo el valor libre de los bienes del deudor al pago de la obligación, que quedará extinguida o reducida a la parte que no sea cubierta. El concepto de excusión está determinado por este A, que nos explica que primero habrá que liquidar los bienes del deudor y de lo que quede o falta, la parte que no haya sido posible pagar o debido será demandada al fiador. El fiador no puede ser compelido a pagar el acreedor sin que previamente sea reconvenido el deudor y se haga la extinción de sus bienes. Los beneficios de orden y exclusión que establecen las leyes señalan claramente que primero tendría que intentarse en contra del deudor principal y el de exclusión, que sería en contra de los bienes del deudor para después cobrarle al fiador. Queda ahí que la mayoría de las veces se le pide al fiador que renuncie a los beneficios de orden y exclusión. El acreedor puede obligar al fiador que haga la exclusión en los bienes del deudor. El fiador puede solicitarle al juez la prórroga del plazo para el cumplimiento de la obligación de la exclusión de los bienes del deudor principal. El Código establece en beneficio del juez la determinación del mismo, tomando en cuenta a las circunstancias personales del tipo de la obligación. De los efectos de la fianza con relación al deudor y al fiador. El fiador debe ser indemnizado por el deudor, aunque éste no haya sido prestado su consentimiento para la constitución de la fianza. Si éste se hubiera otorgado contra la voluntad del deudor, no tendrá derecho alguno al fiador para cobrar lo que pagó, sino en cuanto hubiere beneficiado el pago al deudor. El fiador tiene a su favor una actio in personam en contra del deudor, siempre que hubiere consentimiento del mismo. Si el deudor, ignorando el pago por falta de aviso del fiador, paga de nuevo, no podrá éste repetir contra aquel, sino solo contra el acreedor. El enriquecimiento sin causa se presenta cuando el fiador es pagado doblemente, es decir, deudor y fiador extinguieron su obligación, perdiéndose con ello la actio que tiene el deudor en contra del acreedor. Si la deuda fuere a plazo o bajo condición y el fiador la pagare antes de que aquel o ésta se cumplan, no podrá cobrarla del deudor, sino cuando fuere legalmente exigible. La regla del mencionado numeral indica que si el fiador paga antes de que sea exigible la deuda, desde luego no podrá forzar al deudor antes que llegue el vencimiento de la propia deuda. Algunos tratadistas refieren que se trata de una solutio anticipada. Elementos de la fianza, elementos esenciales y elementos de validez. Los elementos esenciales son el consentimiento, que debe ser expreso. La falta de consentimiento provoca la inexistencia del contrato. El objeto puede ser directo, es la obligación subsidiaria que trae el fiador, o indirecto, que es la obligación de dar que asume el fiador relativo al pago de la cosa. Elementos de validez. Ausencia de vicios. No debe haber error, dolo, mala fe o violencia. Los vicios del consentimiento originan la nulidad relativa. Licitud en el objeto o fin. El objeto que da origen al contrato de fianza no debe estar prohibido por ninguna legislación aplicable. La forma, que puede ser legal, judicial, convencional, a título gratuito o título oneroso. Sección cuarta de los efectos de la multa.
confianza con relación a los fiadores del crédito. En el artículo 1985 nos habla de que si hay dos o más fiadores en el mismo deudor, el que pague primero la deuda es el que exige la devolución a los demás, siempre en partes proporcionales. Y el artículo 1986 nos habla de cuando la deuda se dividirá entre los demás a fin de cubrir con la deuda, siempre y cuando no haya prórroga. Es decir, prórroga significa la cuota o porción que debe pagar o que toca recibir. En este caso, a cada uno de los deudores les va a tocar una parte proporcional para pagar la deuda. En el artículo 1987 nos habla que siempre y cuando la deuda tenga fines legales. En la sección 15 de la definición de la fianza nos habla que el acreedor, si acepta voluntariamente una finca o cualquier otra cosa en pago, la deuda queda extinguida o queda exonerada. Exonerado quiere decir cuando una persona queda libre o aliviada. En el artículo 1993 nos habla de que si el acreedor exonera a alguno de los fiadores sin el consentimiento de los demás, automáticamente los demás quedarán exonerados en partes proporcionales. En el artículo 1994 también nos habla cuando los fiadores quedan solidarios, de igual manera quedan libres de su obligación. En la sección sexta de la fianza legal o judicial, en el artículo 1998 nos habla que si el obligado a la fianza en caso del artículo anterior no lo hallare, podrán desde ella dar una prenda o hipoteca. Que el encargado del registro público dé su certificación y demostrar la validez de que la persona sí cuenta con algunas tierras, en este caso hipoteca, para pagar una deuda. Muchas gracias por su atención. La prenda. ¿Qué es el contrato de prenda? El contrato de prenda es un contrato en que se entrega una cosa mueble a un acreedor para asegurar su crédito. En este contrato, el acreedor puede perseguir la prenda, retenerla o pagarse con ella, en el caso de que el deudor no cumpla. El contrato de prenda tiene a dos sujetos: el acreedor prendario, quien otorga el crédito, y el deudor prendario, quien da la cosa en prenda. Principales características del contrato. La primera sería que el contrato es de manera accesoria, es decir, depende de la realización de un contrato principal para que pueda existir. 2. El contrato de prenda debe constar solamente por escrito. 3. Se perfecciona por la entrega de la cosa dada en prenda al acreedor prendario. 4. No sufrirá efecto el contrato de prenda contra tercero si no consta de la certeza de la fecha por el registro, escritura pública o de alguna otra manera fehaciente. Los elementos de la prenda. La voluntad. Acuerdo de voluntades sobre la creación de las obligaciones. El objeto es lo que se dará en prenda. Las formalidades. Debe otorgarse por escrito y por duplicado para que cada uno de los contratantes tenga un ejemplar. La capacidad. Esta se requiere tener las facultades del dueño. Ausencia de vicios. Debe representar el conocimiento, el cual debe ser libre y no debe ser afectado por circunstancias como el error, dolo o mala fe. La causa lícita. Este debe ir conforme a la ley y si no es así, el contrato será nulo. Su objeto.
Puede ser cualquier bien enajenable. Podrían ser maquinarias, equipos electrónicos, de sonido. También puede ser los vehículos que se usan para construcciones, mercancías, títulos de crédito, acciones, etc. El deudor debe ser dueño del objeto o en su caso un tercero, que éste debe contar con la propiedad o con legitimación para disponer por prenda los bienes. Los derechos y obligaciones del acreedor. Derecho de retención. El derecho de retención es para que pueda conservar la prenda hasta que todo el crédito se haya pagado. Derecho de persecución. Si el acreedor deja de tener la prenda, podrá tomar acciones en contra de la persona que la tenga, incluyendo al deudor, y si así puede recuperarla. El deudor puede quedarse con la prenda si paga la totalidad de la deuda. Derecho de venta. El acreedor puede pedir que la prenda se venda para saldar la deuda. Esta venta se hace en subasta pública. Derecho de preferencia. La prenda otorga un privilegio de segunda clase. Obligación de restituir la especie prendada. El acreedor tiene la obligación de restituir la prenda cuando se haya pagado la deuda y los gastos y perjuicios. La obligación de conservar la prenda. El acreedor responde de culpa leve en la conservación. Derechos y obligaciones del deudor. Derecho a que se le restituya la cosa. El deudor puede actuar en contra del acreedor o contra terceros para restituir la prenda. Derecho a pedir la restitución inmediata en caso de que el acreedor abuse de la prenda. Derecho a pedir reemplazo de la prenda mientras no dañe los derechos del acreedor. Derecho a pedir indemnización por los daños que la prenda haya sufrido por culpa del acreedor. Derecho a vender la prenda o a constituir derecho al goce o tenencia de la cosa. Derecho a concurrir a la subasta de la prenda. Está obligado de entregar la posesión de los bienes si la prenda así lo exige. Con títulos de crédito debe endosarlos en garantía a favor del acreedor. En el caso de que la prenda con desposesión sobre títulos los cuales deba de hacer una exhibición, prever los fondos necesarios. En el caso de que la prenda sin posesión conserva el derecho de usar y gozar de los bienes. Derecho a impedir el remate pagando la deuda completa y los gastos de venta. ¿De qué manera se puede dar por constituida la prenda? Para que se tenga por constituida la prenda, deberá de ser entregada al acreedor real o jurídicamente. Se entiende entregada jurídicamente la prenda al acreedor cuando éste y el deudor convienen en que puede en poder de un tercero, o bien cuando quede en poder del mismo deudor porque así se le haya estipulado con el acreedor o expresamente lo autorice la ley. ¿Qué sucede en el caso de que se haya prometido una cosa en prenda y ésta no fue entregada? Si alguno hubiere prometido dar cosa cierta en prenda y no lo hubiera entregado, sea por culpa suya o sin ella, el acreedor puede pedir que se le entregue la cosa, que se dé por vencido el plazo de la obligación o que ésta se rescinda. ¿Qué pasa cuando la cosa dada en prenda es un título de crédito? Cuando la cosa dada en prenda sea un título de crédito, deberá constar legalmente en el registro público. No surgirá efecto contra tercero el derecho de prenda, sino desde que él se inscriba en el registro. La clasificación de la prenda. Regular.
se constituye sobre bienes cuya propiedad conserva el deudor prendario. Irregular, cuando el garante entrega al acreedor títulos, dinero o mercancía y el acreedor debe restituirlos, sea en calidad y especie. Con entrega u ordinaria, se constituye sobre cualquier bien mueble que se entrega al acreedor para su custodia, conservación y en su caso venta, garantizando el cumplimiento. Sin transmisión de posesión. Prenda en los créditos de habilitación o avio o sobre créditos de libros no se entrega al acreedor prendario, sino que quedan en poder del otorgante de la garantía. La extinción de la prenda podría ser de tres maneras. La primera sería por extinción principal de la deuda, por convenio de las partes y extinción de los bienes de prenda. Hipoteca. ¿Qué es un contrato de hipoteca? Un contrato de hipoteca es un documento en el que una institución bancaria brinda un préstamo a una persona. En este tipo de contrato se deja como garantía un bien inmueble, es decir, el bien hipotecado sigue siendo propiedad del deudor, sin embargo, asegura el pago de la deuda al acreedor. Este convenio permite al deudor seguir viviendo en el bien inmueble o seguir usándolo en caso del bien inmueble. Los bienes hipotecados únicamente pueden reclamarse en caso de que el deudor no pague. Existen dos tipos de hipoteca, la voluntaria y la necesaria. Hipoteca voluntaria. Hipotecas voluntarias las convenidas entre las partes o impuestas por disposición del dueño de los bienes sobre que se constituyen. Pueden constituirse puramente o bajo condición. La hipoteca constituida para la seguridad de una obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas inscritas surtirá efecto contra tercero desde su inscripción si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse. Cuando sea exigible la condición futura o se cumpla la condición suspensiva, deberán los interesados hacerlo constar así por medio de una nota al margen de la inscripción hipotecaria, sin cuyo requisito no podrá aprovechar ni perjudicar a tercero la hipoteca constituida. Si la obligación garantizada estuviere sujeta a condición resolutoria inscrita, la hipoteca no dejará de surtir su efecto en cuanto a tercero, sino desde que se haga constar en el registro el cumplimiento de la condición. El propietario de una finca hipotecada podrá venderla libremente sin el consentimiento del acreedor hipotecario, pero el comprador quedará obligado solidariamente con el primitivo deudor al cumplimiento de la obligación. La hipoteca durará el tiempo señalado por los contratantes. Si no se señala tiempo, durará todo aquel en que pueda exigirse la obligación que garantiza. Y si no hubiere terminado para el vencimiento de la obligación, se entenderá que ésta tiene el plazo de 10 años. El plazo de la obligación garantizada con la hipoteca puede ser prorrogado por una sola vez antes de que expire el plazo legal o el convenido, pudiendo prorrogarse también la hipoteca en los mismos términos. Si en el instrumento en que se estipule la prórroga no se señala plazo para esta, durará 10 años. Durante la prórroga y el término señalado para la prescripción, la hipoteca conservará la prelación que le corresponda desde su origen, salvo pacto en contrario. La hipoteca prorrogada segunda o más veces, sea con plazo fijo, sea por tiempo indeterminado, solo tendrá la preferencia que le corresponde por la fecha del último registro, salvo pacto en contrario. Hipoteca necesaria.
Llámese necesaria la hipoteca especial y expresa que por disposición de la ley están obligadas a constituir ciertas personas para asegurar los bienes que administran, y aquella cuya constitución tiene derecho de exigir por disposición de la ley ciertas personas para garantizar sus créditos o la administración de sus bienes. Es decir, la ley obliga a ciertas personas a la hipoteca necesaria a dar en garantía la hipoteca de un bien suyo en proporción de los que va a administrar para así asegurar el cumplimiento de la obligación. La constitución de la hipoteca necesaria podrá exigirse en cualquier tiempo, aunque haya cesado la que le diera fundamento, como la tutela, la patria potestad o la administración, siempre que esté pendiente de cumplimiento la obligación que se debiera haber asegurado. El juez decidirá las cuestiones que se susciten entre los interesados sobre la calificación de suficiencia de los bienes ofrecidos para la constitución de cualquier hipoteca necesaria. La hipoteca necesaria durará el mismo tiempo que la obligación que con ella se garantiza. Tienen derecho de pedir la hipoteca necesaria para la seguridad de sus créditos el coheredero o partícipe sobre los inmuebles repartidos en cuanto importen los respectivos saneamientos o el exceso de los bienes que hayan recibido. Los descendientes de cuyos bienes fueron meros administradores los ascendientes sobre los bienes de estos para garantizar la conservación y devolución de aquellos. Los menores y demás incapacitados sobre los bienes de sus tutores por los que estos administren. Los legatorios por el importe de sus legados si no hubiera hipoteca especial y designada por el mismo testador. El Estado, los pueblos y los establecimientos públicos sobre los bienes de sus administradores recaudadores para asegurar las rentas de sus respectivos cargos. La constitución de la hipoteca necesaria en los casos de los coherederos o partícipes sobre los inmuebles repartidos y menores y demás incapacitados sobre los bienes de sus tutores podrá ser pedida en el caso de bienes de que fueran meros administradores los padres, por los herederos legítimos del menor. En el caso de bienes que administren los tutores, por los herederos legítimos, por el curador del menor o incapacitado o por el Consejo Local de Tutelas. Por el Ministerio Público si no la pidiera las personas enumeradas en las fracciones anteriores. Los que tienen derecho de exigir la constitución de la hipoteca necesaria tienen derecho también de objetar la suficiencia de la que se ofrezca y el de pedir su ampliación cuando los bienes hipotecados se hagan por cualquier motivo insuficiente. Registro de las hipotecas. La hipoteca no producirá efecto alguno legal sino desde la fecha y hora en que fuera debidamente registrada. Los jueces ante quienes se presenten testamentos que contengan nombramientos de tutor y los que disciernan de este cargo respecto de menores o incapacitados cuidarán bajo su responsabilidad de que se registren dentro de 6 días las hipotecas que para la seguridad de la administración constituyan los tutores o sus fiadores. En el mismo término de 6 días registrarán los tutores las hipotecas constituidas a favor de los menores y demás incapacitados. Los tutores serán responsables de todos los daños y perjuicios que se sigan de la omisión del registro. En los casos que se otorguen escrituras públicas en las que se constituya hipoteca, el fedatario público ante quien haya de otorgarse recabará previamente el certificado del registro público en el que consten los gravámenes o restricciones a la libertad de la finca que va a hipotecarse. Los certificados no deberán ser anteriores en más de 15 días hábiles a la fecha del acta notarial o escritura pública. El certificado deberá quedar agregado al documento en que se haga constar la hipoteca o al apéndice de la escritura pública hipotecaria. Los notarios y escribanos públicos, cuando omitan los requisitos establecidos en los 2 artículos inmediatamente anteriores, incurrirán en la pena de pagar los daños y perjuicios que causaren independientemente de que se les destituya de sus cargos. Siempre que en el caso del artículo 2096 de este código se advierta que, por negligencia de los jueces o por cualquiera otra causa, no se ha hecho el registro en el término legal, podrá hacerse y la hipoteca surtirá efecto desde la fecha del registro. Los que resulten responsables quedan obligados al pago de los daños y a la indemnización de perjuicios o a la aplicación de la ley
de responsabilidades de servidores públicos del Estado. Extinción de la hipoteca. Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la extinción de la hipoteca cuando 1. Se extinga el bien hipotecado. 2. Cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía. 3. Cuando se resuelva o extinga el derecho del deudor sobre el bien hipotecado. 4. Cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien hipotecado. 5. Cuando se remate judicialmente la finca hipotecada. 6. Por la remisión expresa del acreedor. Y por último, el número 7, por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria.